¿Listos para recibir la palabra del Señor hoy? Muy bien. Estamos como el buen carnicero. ¿Sabe qué hace el buen carnicero antes de abrir la carnicería? ¿Qué hace? Afila los cuchillos. Afila los cuchillos, prepara la carne y todo listo. Hemos pasado tiempo en la intimidad, leyendo la palabra, estudiando, preparando, afilando para poder entregar la palabra del Señor, para que usted pueda ser bendecido. Yo soy muy consciente de esa bendición, de esa responsabilidad que tengo ante usted como iglesia, como pastor que soy. Para mí el ministerio no es fama, no es aplausos, no son viajes, no es eso. Para mí el ministerio es servicio y quiero servirles cada día mejor. Muy bien. Hemos terminado nuestra séptima entrega. Hoy entraríamos a la número 8 de esta enseñanza, fundamentos antes que alturas. Y hemos estado desarrollando una cantidad de preguntas que nos llevan a descubrir esos fundamentos. Hace 8 días estuvimos hablando y empezamos a desarrollar ese tema del pecado, tema que es fundamental. Algunas personas vieron ya estas enseñanzas ahí en el canal de YouTube. Algunos se atrevieron hasta llamarme y decirme: pastor, hace mucho tiempo no he escuchado un mensaje sobre ese tema del pecado. Otra persona me dijo: a mí cómo me gusta usted cómo desarrolla las cosas, las hace entendibles, pastor. Siga predicándonos, síganos predicando, síganos enseñando. Entonces eso es motivación para nosotros avanzar, y que como no queremos correr, sí queremos dejar los fundamentos bien establecidos. Porque si un fundamento no se deja bien establecido y las cosas se hacen a la carrera, es posible que el fundamento no se solidifique, se cimiente, es la palabra que arquitectónicamente o en la ingeniería se utiliza, se cimiente, y si no hay buen cimiento en ese fundamento, se puede caer. Y entonces, en medio de esos temas, habíamos quedado que íbamos a hablar de esta palabra que para muchos es rarísima. Algunos, cuando se le habla de la teología, hay gente que dice: ay, no, qué pereza esos temas, la filosofía. Y cuando empiezan con esos temas allá, con esas palabras que uno no entiende, hay gente que dice: no, eso es que pereza hablar de todo eso. El problema no es solamente el ser apático a esos temas, sino que de pronto uno no tenga la gracia para poderla enseñar y poderla transmitir. Pero recuerde que yo a usted le he dicho y le he pedido en estas enseñanzas, le he pedido un favor: es que usted disfrute el viaje, que usted aproveche este tiempo, que usted pueda darse el gusto de aprender algo nuevo, que en usted haya crecimiento. Así que le animo para que usted no se cargue con terminologías. Yo no voy a utilizar palabras, excepto algunos punticos para poder nosotros entender, pero hacérselo lo más gráfico posible, lo más dinámico posible. Si nosotros no disfrutamos el viaje, si nosotros seguimos a veces hasta apáticos o bloqueados, o a veces hasta predispuestos a decir: ay, ya me van a hablar de este tema, a mí no, esto no me... Entonces uno no puede no solamente disfrutar, sino que hasta uno se empieza a cargar, se empieza a irar, se empieza a malhumorar, empieza a predisponerse, y va a poder hasta tener este sobrepeso espiritual que nosotros no queremos tener. Pero lo que quiero llevarle en esta mañana es a poder entender unos principios. A manera de introducción, le voy a dejar unos principios para poder llegar a la conclusión de esto que vamos a hablar de hoy. Hoy vamos a hablar del pecado, de la teología del pecado. Y eso es lo que significa la palabra amartiología. De amar, ya recuerda usted de esa palabra amartia, viene la palabra, la raíz del pecado, y viene lo que es la palabra logos o el estudio. Ya estuvimos nosotros hablando acerca de esto hace 8 días, de amartia. Pero el primer principio que quiero que usted entienda para que nosotros podamos entrar es lo siguiente.
Si a usted se le daña algo, si usted tiene algo que se le avería, ya venga en su mente o un vehículo, o una máquina, cualquier cosa. Si usted tiene problema con algo, si usted va a buscar ayuda, si usted va a buscar la solución, usted a quién debería, si con sabiduría quiere actuar, a quién debería buscar para poder arreglar lo que se le ha dañado, lo que se le ha afectado. ¿A quién tendría usted que buscar? ¿A un técnico? ¿Cualquier técnico? Ah, ya empezamos. Sí, porque a veces uno dice, llama a cualquier técnico. A veces el vecino, escuchamos que tiene herramientas y que es técnico y uno lo llama y a veces sale más caro el caldo. Por ahí dicen el dicho, más caro el caldo que los huevos. Usted no llama, a veces uno llama a un técnico, pero no es el correcto. ¿A quién debería llamar usted para poder arreglar una situación bien? Al especialista, al que sabe con propiedad acerca de ese tema. Eso es algo fundamental. Ahora, si nosotros queremos hacer ese arreglo, que ese arreglo sea válido, que ese arreglo sea verdadero y que además sea duradero, algo que sea consistente, pues entonces definitivamente uno tiene que regresar a la fuente, regresar al origen, regresar al fabricante, regresar al que realmente tiene los planos, al que diseñó, al que organizó las cosas. Eso es lo que uno haría para poder arreglar las cosas de la mejor manera. De lo contrario, uno está improvisando, está ahí tratando de ajustar, de acomodar, de apretar, de programar, pero no está siendo efectivo. Y entonces, cuando yo miro este principio que voy a empezar a desarrollar para poderlo llevar en este tema, quiero decirle que muchas veces nosotros no vamos a la raíz, muchas veces nosotros lastimosamente no vamos a la causa, y eso es lo que hablamos del principio de la causa y el efecto. Cuando estamos teniendo un efecto de algo, cuando estamos viviendo con alguna situación, es porque hubo un origen, hubo una razón, hubo un principio que nosotros necesitamos descubrir la razón por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si yo le hablo que si una persona está teniendo algunos síntomas como fiebre, como tos, como gripe, ojos llorosos y una cantidad de cosas, de síntomas, lo más correcto, lo que hace mucha gente es que rápidamente va al botiquín, rápidamente va a su cocina, a su lugar de cosas y sacan un antihistamínico, alguna pasta, algún medicamento, algún líquido, se lo toma y con eso soluciona y trata los síntomas. Pero muchas veces nosotros no entendemos el por qué se están originando esos síntomas, y uno necesitaría es ir a un buen médico para hacer un buen diagnóstico, un buen análisis y saber por qué fue lo que está ocurriendo, qué es lo que está haciendo. Y entonces cuando nosotros miramos esta situación, podemos mirarlo en todos los aspectos. Si estamos hablando de la parte médica, si algo está pasando con el corazón, si algo está pasando con los pulmones, con cualquiera de las áreas de nuestro cuerpo. Si nosotros hablamos en el campo de la educación, si un alumno, si una persona tiene un bajo rendimiento académico, muchas veces nosotros decimos, este niño no aprende porque este niño no nació. Eso es lo que uno dice, el niño no nació inteligente, ay, el niño no tiene tantas capacidades. Pero resulta que no puede ser así. Puede ser que el maestro es un mal maestro. Puede ser que está yendo en condiciones no apropiadas, adecuadas para ir a aprender. Puede que esté pasando con hambres y necesidades y llega ya al colegio o a la escuela pensando más en un sándwich, pensando más en un pedazo de comida, y su mente no va a estar plenamente dispuesta para poder atender las necesidades. Si ese niño está pasando por problemas familiares, si ese niño está pasando por diferentes causas como una falta de motivación, todas esas cosas hacen que el aprendizaje no sea el correcto. Pero a veces uno es muy rápido y ataca los síntomas sin ir a mirar la raíz de las cosas. Si hablamos en el campo de los negocios, si vemos que una empresa no le está yendo bien, que está perdiendo clientes, pues uno tiene que ir a mirar qué es lo que está haciendo, si es la atención, si es el producto, el transporte. Son tantas variables para uno poder encontrar la razón por qué está ocurriendo las cosas. Diga conmigo,
todo efecto tiene una causa. Lo que quiero decirle con esto es que nada surge, nada aparece, nada acontece de la nada. Hay una razón siempre. Y usted va a entender hacia dónde vamos con respecto a esto. Cuando una plantica comienza a marchitarse, cuando las hojas se empiezan a poner secas, esa es una señal de que algo está pasando en sus raíces. Pero hay personas que solamente se conforman con quitarle las maticas, las hojitas sequitas, pero no se preocupan por airar la tierra, por abonar la tierra, por regar la tierra, por cambiarla de lugar. Eso tiene una razón. Y eso lo vamos a traer más adelante al plano espiritual para poder mirar. Porque muchas veces en la vida del ser humano, cuando una persona está expresando, por ejemplo, ansiedad, es porque hay algo que está ocurriendo. Tal vez hay algo que está trabajando en su baja autoestima, en su confianza, de tal manera que esa persona es una persona temerosa, miedosa, con falta de seguridad, y por eso es lo que está manifestando con su ansiedad y su temor. Y la gente está pasando por ansiedad, una pastilla, está pasando por ansiedad, vaya al psicólogo, pero no está yendo a la raíz del por qué es lo que está ocurriendo en su vida, en la cual debe trabajar. Y eso lo podíamos mirar también en el plano de las familias que se están disgregando, cuando hay heridas, cuando hay razones y cantidad de cosas. ¿Sabe qué es lo triste? Que cuando uno solamente trabaja con los síntomas, con lo que se ve, es muy probable que se le ponga un pañito de agua tibia ese momentico, puede que ese medio se solucione, pero el problema va a volver a aparecer. Tarde o temprano va a volver a aparecer. Ese es el primer principio que le quiero dejar. El segundo que quiero mencionarle rápidamente es que solamente el fabricante es el que conoce mejor el diseño. Si usted lo puede apuntar, sería maravilloso. El fabricante, el que ha hecho las cosas, es el que mejor conoce. No hay nadie mejor, no hay nadie más experto que aquellos que se tomaron el tiempo de crear, de diseñar, de organizar, de planear para poder ejecutar algo. Así que cuando en algún momento de su casa algún elemento se afecte, vaya al manual, vaya al fabricante original para que usted pueda encontrar entonces la razón de las cosas. Y esto tiene una validez. Porque si usted va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, y más adelante vamos a estar hablando más de Mateo, pero por ahora, si usted va al Evangelio según San Mateo, y por ahí derecho, usted le dice a la persona que está a su lado, prepárate porque vamos a hablar de la palabra de Dios, dígale, y despiértelo por ahí a su ladito, dígale, vamos a hablar de la palabra de Dios. Ya empezamos a dejar la introducción, así vamos a entrar. Mateo capítulo 19, verso 4, nuestro Señor Jesús llega y habla de una manera fuerte, contundente, nos da un principio, nos da una enseñanza que aunque son pocas palabras y aunque muchas veces uno las pasa por alto, cuando nosotros vemos que están hablando acerca del divorcio y de la familia, el Señor llega y dice una frase que es la que resalta de la Biblia, que salta a mis ojos en este momento y es la que quiero traer a usted. En el capítulo 19, verso 4 dice Jesús, ¿no habéis leído? Es una pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo, refiriéndose al esposo y a la esposa, al hombre y a la mujer, con ese problema familiar que se está manifestando allí, de separación, de divorcio, de discordias y todo lo que implica esta lucha del divorcio, llega y dice Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Y ahí dejémoslo un momentico, porque Jesús lo que está diciendo es, hay una problemática, hay una situación familiar, hay heridas entre el esposo y la esposa, tal vez no quieren reconciliación, tal vez ha habido infidelidad, tal vez ha habido baja autoestima, tal vez ha habido lo que ha contribuido, pero independientemente de esto, Jesús llega y le dice, ustedes tienen que ir al principio, y los ubica, los orienta, enfoca su mirada, su atención en el principio. Ahora diga conmigo, principio.
Cuando los fariseos estaban argumentando sobre la situación del divorcio y la separación y todas esas cosas, Jesús no llega y se pone a hablar de las costumbres de la época, de las condiciones de la época, de la economía de la época, de las razones de la época, de las estadísticas de la época, lo que decían los índices. No, Jesús no está hablando de eso, está hablando y los enfoca directamente a ir a la fuente, a la razón. Y es el principio. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera restauración siempre va a volver al propósito, va a volver al origen, va a volver al principio. Téngalo presente, por favor, en su mente. Usted al final va a ser como un rompecabezas. Esos principios que estamos viendo, usted los va a poder colocar en un lugar y va a ver cómo están unidos y la razón del porqué de las cosas. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? No es que vamos a hablar del pecado. Hasta ahora ni ha nombrado usted la palabra pecado. Ya la vamos a ver. El tercer argumento, el tercer elemento que le quiero decir en este momento es que los cimientos nos van a brindar a nosotros estabilidad. ¿Qué van a dar los fundamentos? Estabilidad. Una estructura siempre va a ser tan fuerte como lo sean sus fundamentos. Una sociedad va a ser tan fuerte como lo sean sus fundamentos, sus cimientos. Un matrimonio va a ser tan fuerte como sean sus fundamentos. Una vida va a ser tan fuerte como sean sus fundamentos. Unos jóvenes, una juventud va a ser sólida y fuerte según sean sus fundamentos, sus cimientos. Y esto es necesario y por eso me voy a detener dentro de 8 días a hablar acerca de los fundamentos. Pero lo que quiero decirle con todo el cariño es que en toda sociedad, en toda persona, en toda familia, en toda organización van a venir problemas, van a venir adversidades, van a haber tribulaciones, van a haber contratiempos y solamente aquellas que tengan un sólido, firme fundamento son las que podrán prevalecer. Solo aquellas que tienen un fundamento sólido podrán prevalecer. Diga conmigo cimientos. Una de las cosas que yo no conocía, yo nunca había comprado una casa. Bueno, mi familia nunca había comprado una casa. Pero cuando mi mamá tuvo la oportunidad de comprar su primer casita en Cali, yo no entendí eso. Nos entregaron la casa, yo me acuerdo muy bien el día de la entrega, fuimos lo más de contentos, nos mostraron todo, que todo estuviera bien, y nos dice el que nos entregó la obra, nos dice, presten atención, porque es posible que aparezcan unas grietas y las paredes se puedan cuartear y necesitamos que usted nos informe porque tienen tanto tiempo para informarnos. Y yo decía, yo era un muchacho de unos tal vez 14, 15 años, y decía, pero ¿cómo es posible que una casa nueva le tengan que salir grietas en las paredes? Eso a las viejas, pero a las nuevas, no. Y entonces le pregunto al Señor, digo, pero ¿cómo así? Si no es la casa, no es que está construida nueva y con buenos materiales, ¿qué es lo que pasa? Digo, no, el problema no son los materiales, el problema no es el diseño, el problema es que ella se empieza, el cimiento, la tierra empieza a organizarse, se empieza a apretar, se empieza a acomodar, y entonces en ese acomode de la tierra, pues las grietas van a aparecer. ¿Qué le estoy diciendo? Que una vida por más sólida en la fe, le van a llegar momentos y van a aparecer grietas. Una persona por más que haya nacido de nuevo, no significa que es nuevo y ahora no va a tener grietas, no le van a aparecer. Dile a la persona que está a su lado, te van a aparecer. A mí ya me están saliendo unas en la frente y aquí en los ojos, unas patas de gallo, unas grietas.
Van a aparecer. Aunque hayamos nacido de... Pero entonces el problema aquí no es el diseño, sino el fundamento. Cuando miramos esto, si un albañil viene y ve las grietas y solamente le echa un poquito de yeso ahí, un poquito de pintura, ¿se arregló el problema? No. ¿Qué tiene que hacer un buen arreglo? A veces hasta abre más decimos en Cali, la chamba, el hueco, lo abrimos más. Y eso le meten más cosas. Y eso ya es diferente. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando hablamos de vidas, de la transformación de vidas, a veces nosotros solamente echamos yesito. A veces nosotros solamente damos pañitos de agua tibia. A veces los mensajes solamente son motivacionales y nos ponemos de los lados de las víctimas y les predicamos bonito, usted está triste, está muy triste, pero tranquilo que Dios lo ama, y le predicamos una cantidad de cosas, pañetes, maquillaje, pura IA, pura inteligencia artificial, pura edición, pero no estamos trabajando con los fundamentos, no estamos trabajando con los cimientos. Y por eso se está viendo una cantidad de iglesias grandes, bonitas, hermosas, ministros bonitos, pero son pura edición, puro maquillaje. No hay fundamento. Y esto es de trabajo, esto es de tiempo, esto es de amor, esto es de paciencia, esto es de poder indagar. Abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36, versículo 26. Quiero decirle que el pueblo de Israel tenía unas grietas, tenía unas cosas que no estaban bien por sus acciones, por sus actitudes, por su rebelión contra Dios, por lo que habían decidido. Y entonces Dios empezó a levantar profetas que hablaban en contra de la religiosidad, en contra de esas prácticas malas, en contra de esas acciones, de esa naturaleza, actitudes y acciones equivocadas. Y en medio de esas voces, el profeta Ezequiel se levanta inspirado por el Espíritu de Dios, y Dios habla y dice: os daré un corazón nuevo. ¿Cómo es el corazón? Nuevo. Pero además de un corazón nuevo, Dios dice que les iba a dar un espíritu nuevo. Corazón nuevo y espíritu nuevo para estar ¿dónde? ¿Dónde? Dice ahí Ezequiel 36, 26. ¿Para estar dónde? Para estar dentro de vosotros. Desde ahí el Señor está empezando a mostrar que Él no iba a tratar a su pueblo con pañitos de agua tibia, con cosas provisionales, con cosas temporales, sino que Él dice: va a llegar un momento donde yo les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que estén dentro. Diga conmigo: dentro. No era algo externo, no era referencia a una práctica ritual, a un templo, a unos sacrificios. No, Él les iba a cambiar y les estaba diciendo: va a llegar un momento donde yo los voy a llevar nuevamente al principio. No se pueden entretener con las prácticas que se hicieron, que si no hicieron, que si celebraron la fiesta tal, que si comieron así, que si no comieron esto. No, el Señor iba a decir que iba a mostrar una solución. Diga conmigo: una solución. Mire, todo esto se lo dije a manera de introducción, porque estamos hablando del pecado. Diga conmigo: grietas.
El pecado fue una grieta enorme que trajo una separación entre Dios y el hombre. Y el principio que hemos aprendido es que si alguien quiere arreglar algo, tiene que ir ¿a dónde? Al especialista, al creador, al principio. Eso fue lo que Jesús dijo. No miren esta situación, vayan al principio. Es el problema familiar. Vayan al principio. Si el problema a tratar era el pecado, para poder solucionar efectivamente el problema del pecado, toca ir ¿a dónde? Al principio. Algunos van a la ley y piensan que la ley es la solución del pecado. Algunos van a las tradiciones y piensan que las tradiciones son la solución al pecado. Algunos van a ciertas prácticas, a ciertos ritos. Y así como la ley no es la solución del pecado, tampoco el que una persona venga a una iglesia significa que ya encontró la solución al pecado. No significa que porque ya lee la Biblia encontró la solución al pecado. Si el problema del ser humano fue que por causa del pecado, la imagen de Dios en esa persona se distorsionó, para poderla volver al original, tiene que ir al mismo Dios. Porque la solución del pecado no es una práctica. La solución del pecado es una persona. Y es Jesús. La imagen del Dios viviente que hace posible que la imagen distorsionada en usted y en mí por causa del pecado pueda volver a ser restaurada, volver a ser posicionada. Mire, si usted quiere arreglar un problema en la empresa, usted vaya y hable ¿con quién? Con el jefe, directamente con el que es. No se ponga a hablarle al vigilante, ni a la secretaria, ni a los tintos. Ellos no le escucharán, pero no le van a solucionar nada. El problema del pecado se solucionaba también yendo a la fuente. Y entonces ahora a mí me lleva la atención lo siguiente. Porque cuando hablamos de la doctrina del pecado, vamos a encontrar que hay unas dimensiones que nos van a llevar a nosotros a entender qué pasa con ese pecado. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué fue todas esas grietas? ¿Qué es lo que puede ocasionar esa grieta, esa separación que hay entre Dios y el hombre que se llama pecado? ¿Qué dimensiones? ¿Qué consecuencias? ¿Qué es lo que está pasando con respecto a la situación entre Dios y el hombre? Y lo primero que tengo que decirle es que la primera dimensión es relacional. Diga conmigo, relación. Para que me entiendan y se despierten un poquitico, voy a pedir la ayuda y la colaboración de ustedes. ¿Sí? Venga, Claudita, para acá. Venga, que va a actuar conmigo acá. Yo voy a hacer el papel de Adán. Y yo Eva. Eso. Pero la historia tiene trascendencia si hubiera un ser grande, fuerte, sabio, inteligente, un anciano de días llamado Dios. ¿Quién nos podría ayudar para ese papel? A ver, ¿quién podría ser?
No, yo quisiera que fuera el hermano Humberto porque el pastor ya va a tener su participación ahora. Venga mi hermano Humberto para acá. Imagen de Dios. Él va a hacer el papel de Dios. Dios. Oh my God. Por favor, hágase allá en el trono, allá. Tengo que subir para arriba. Él es el alto y sublime. Resulta que Dios nos creó a nosotros y estamos felices y contentos. Y resulta que hicimos lo que no teníamos que hacer. ¿Qué fue? Que nos comimos un fruto. Nos comimos un fruto. Y entonces, como nos comimos el fruto, ¿qué hizo Dios? ¡Tarán! Uy, lo hicieron por ahí con canción, ¿no? ¡Para afuera! ¡Para la calle! Sí. Bueno, evitemos todo eso de que nos cuestiona, que qué sí que pasó y que las túnicas. Evitémonos ellos, ya estamos aquí. Y entonces al final llegó y nos... Sí, a ver. Bueno, fuerte, vete. Así nomás, no, hágalo como... No, pero eso me gustó. Hágalo con fuerza. Ya vete, hermana. Aquí no. ¿Solo ella? Y tú también vete. Yo tengo que irme con ella. Venga para acá, no se vete. A los dos los mandó para... ¿Se acuerdan del chacal de la tradición? Para afuera, fuera, fuera. Y entonces cuando nosotros nos vamos o salimos, ¿qué hizo Dios? Cuando usted ve el relato de Génesis, ¿qué hizo Dios? ¿Dios qué? No, Él los cubrió primero, ya los cubrió, nos mandó desnudos. Él los mandó vestiditos para afuera, vestidos nuevos. Puso un ángel. ¿Qué hizo? Puso un ángel. Puso unos querubines. Pastores, vengan para acá los dos, por favor. Van a actuar los... Pero vénganse, porque esos querubines, dice el relato, que tenían, además en medio de los querubines había que ¿qué había? Una espada. Escuchen lo que va a pasar. El Señor va a poner los querubines, ponga los querubines. Los querubines iban a estar entre quién y quiénes. Entre Dios y los pecadores. Eso, pónganse en su posición. Y pongan la espada dando vueltas. Yo creo que ese le va a servir, pastor. Yo creo que esa le va a servir. Y entonces, nosotros nos vamos. Sí, no. Tenemos que salir. Y ellos aquí cuidando. ¿Qué estaban cuidando ustedes? El jardín, que no entren de nuevo en el jardín. Hay algo específico que el Señor dice. El árbol. ¿Cuál árbol? A cuidar el árbol de vida, no todo el huerto, el árbol de vida, no el otro. Y entonces ellos van a ser los guardianes del árbol de vida. Pregunto, en el crédito para que no se salga todo el enfoque. ¿Qué es lo último que vio Adán y Eva cuando iban en el proceso de salir del huerto? Se iban a mirar hacia atrás. ¿Qué era lo último que iban a ver? ¿Qué fue lo último que vio Adán y Eva cuando miraban hacia atrás? ¿A Dios? No, fue que ellos escucharon. La última imagen que quedó en la imagen de Adán y de Eva, cuando ya ellos se fueron ya caminando por allá, en su imagen lo último que quedó fue unos querubines con una espada. No más. Esa espada es una señal de autoridad, es una señal de celo, es una señal de límite. Si el hombre quería volver a entrar a ese lugar, ¿iban a poder? No podían. Porque lo que hizo fue crear una distancia, se rompió la relación. Todo para que no alcanzaran un arbolito. ¿Se pueden sentar, por favor? Que ya está más claro esto. Lo que quiero sentarle con eso, gracias, Señor Dios. Gracias. Lo que quiero ya entender es, la hermana Mari apenas lo dice el Señor Dios y lo mira y dice, uy. Mire, les quería hacer más gráfico eso para que entendieran que no solamente hubo una gran distancia,
un difícil acceso entre Dios, del hombre hacia Dios. Que iban a haber bloqueos, que iban a haber militares, había algo que estaba impidiendo. Sino que iba a haber un gran obstáculo para el hombre volver a Dios. Difícil. No iban a poderlo. Y Dios, por su misericordia, más adelante, a ese hombre que había pecado, ya no Adán, muchos años después, Dios dice, muchos años después, yo estoy por acá muy alto, muy arriba, muy sublime, y el hombre está por allá, sin esperanza, sin oportunidad de salvación. Están poblando la tierra, pero yo no estoy en esa población. Están creando ciudades, construyendo grandes torres, están queriendo llegar a mí. Yo no estoy en la torre. Uy, esos hombres se han vuelto tan malos, voy a destruir y ¡blam! Manda aguas. Y sigue Dios acá. Y el hombre por acá tratando de hacer sacrificios y altares, y aparece Abraham y empieza a construir un altar, y por primera vez hay un altar que se construye a Jehová. Y entonces Dios dice, huele a humo, huele a fuego, ay, huele a víctimas por ahí. Este muchacho me cae bien. Voy a escoger a este hombre para volver de ese hombre, levantar un pueblo. Y ahí se levanta un pueblo especial, que es el pueblo. Y cuando crea el pueblo de Israel, Dios le dice a un hombre llamado Moisés: Moisés, prepárate unas. Y esas tablas de la ley se las da Dios como directrices, como principios para el pueblo de Israel. Tenían que hacer ritos, celebraciones, sacrificios, fiestas, una gran cantidad de cosas. Por algún tiempo los israelitas hicieron las cosas bien, por otro tiempo le hacían las cosas mal. Por un tiempo volvían y se componían y volvían otra vez y se portaban mal. Solamente Israel. El resto de las naciones perdidas, sin Dios, sin ley, distantes. Pregunto, si usted estuvo atento en los primeros minutos de la enseñanza, que vi que hasta algunos ya estaban diciendo, los ojos están como empezándome a llamar ahí con... Yo vi que algunos ya estaban entrando en trance ahí, los iba a tomar el espíritu. Pues. Si usted estaba atento a esas palabras, ¿cuál fue el principio? Que si alguien tenía un problema, si había una dificultad, si había un efecto, tenía que haber una... ¿Cuál fue el principio? Que si alguien quiere arreglar algo, tiene que ¿qué? Sí, señora, gracias, mi hermana. Tenía que ir al fabricante, en este caso tenía que ir al creador. Si Dios quería arreglar el problema del pecado entre el hombre y Dios, era mejor haberlo solucionado el problema aquí mismo, en el huerto, a Adán y a Eva, para que en adelante todos caminaran cerca, con el favor de Dios, con la gracia de Dios, sin ese problema del pecado. Pero no lo hizo, aparentemente. Porque entonces aparece la ley y una gran cantidad de cosas. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Dios, en medio de esas, de ver Israel, que a veces cumplía, que a veces no cumplía, que a veces arreglaba las grietas, que a veces no, que sacrificaba corderos, que celebraban Yom Kippur, que había liberación, que había expiación, pero seguían en esas andanzas. Dios ya sabía de antemano que las cosas hay que arreglarlas por su origen.
para nosotros es como un tiempo perdido, pero para Dios no. Para Dios era un plan. Y el plan de Dios era ya no trabajar con un pueblo que andaba en pecado a pesar que tenía ley, porque el hecho de que alguien practique la ley no lo exime del pecado. Ninguno dijo amén. Entonces él dice, la solución del pecado del hombre era un árbol de vida, que era lo único que le iba a poder dar vida a esos muertos que estaban por causa de sus delitos, por causa de sus transgresiones. El hombre estaba muerto. Y Dios dice, pongo querubines y pongo espada porque es que no es para ahorita. Va a haber un momento, va a haber un tiempo. Ezequiel otra vez. Va a llegar un día donde dice el Señor, les voy a crear y les voy a poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ya no para que hagan cosas externas, sino que va a estar dentro de ellos. Y entonces, ese árbol de vida, que es la tipificación del único que nos puede dar vida, que es Jesucristo, tenía que haberse guardado un tiempo para que después Él viniera a nacer. Y ahora sí darle la oportunidad al ser humano, independientemente si practicaba o no la ley, si era hebreo o no, de la región que fuera, poder restaurar esa relación. Si nota usted la importancia de Jesús. Isaías 59, verso 2. Sí, Señor, verso 2 de Isaías 59. Dice ahí el Señor, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué hizo el pecado? Rompió. El pecado no solamente nos divide a nosotros entre seres humanos. El pecado del adulterio, por ejemplo, no solamente divide al esposo y a la esposa, sino también a los hijos. El pecado del asesinato, cualquier tipo de pecado daña la relación entre los hombres, pero la relación más importante que daña el pecado es la relación con su Creador, con su Dios. Pero no solamente hay una dimensión relacional, sino que hay una relación interna. Diga conmigo, naturaleza. Porque entendimos hace 8 días que el problema no es solamente lo que nosotros hacemos. Ese no es solamente el problema. Porque resulta y pasa que lo que nosotros hacemos nos convierte en lo que hacemos. Nos cambia nuestra naturaleza. Por eso estamos hablando de una relación o una dimensión interna que hay en cada uno de nosotros. Y es por eso que Pablo levanta la voz y dice, por cuanto todos pecaron, no hay excepción alguna. Todos pecamos, todos estamos destituidos. Es una condición interna que nosotros tenemos. Y la solución a esto también la dice Pablo y la leíamos en algún momento en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, apúntela allí por favor en el versículo 21 del capítulo 5. 5:21 de la segunda carta. Dice entonces, como el hombre se volvió pecado por causa de sus transgresiones, entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, no pecador,
¿Nota usted? Jesús no era pecador porque Él no hacía pecado. Recuerde que si uno practica el pecado se convierte en un. Pero Jesús no cometió pecados. Por lo tanto, Él no era pecador. Sin embargo, el amor de Dios y la justicia de Dios se unen, se fusionan y dicen, para poder cambiar la naturaleza del hombre que está en pecado, a este hijo lo tengo que hacer o volver o convertir en pecado, no pecador. Gracias por no equivocarse. Eso dice que usted está atentico, qué bueno. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Diga conmigo, somos lo que hacemos. La tercera dimensión que se afecta con respecto a esto, o que nos muestra la situación del pecado, es una situación activa, es algo dinámico, es algo que es real, es algo que se manifiesta en acciones concretas. Ahora diga conmigo conducta. Y tengo que ir rápidamente por tiempo. La cuarta dimensión y última es la omisión. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Recuerde que Santiago dijo que si sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, también es pecado. Por eso es que Dios no va a tratar con las acciones del hombre solamente. Porque hay acciones muy malas que hacemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hacemos una que otra buena. Y si fuera por acciones y por obras, entonces en vano hubiera sido el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Dios no trata con las acciones, Dios trata con la naturaleza, y por eso vuelve al principio. Sin embargo, nuestras omisiones también son parte de la naturaleza del pecado. Quiero finalizar esta enseñanza del pecado con una definición, extrayendo lo que aprendimos hace 8 días y lo que podemos comprender en el día de hoy. Si yo tuviera que definir entonces pecado, yo lo definiría de la siguiente manera. El pecado es la condición y la acción del ser humano de desviarse de Dios, fallando en su propósito, rebelándose contra su autoridad y viviendo en una corrupción interna, lo cual produce separación de Dios y desorden en toda. Cuando entendemos esto, como usted lo entendió en estos 2 días, estos 2 domingos, ya usted no va a ver esas preguntas que hace mucha gente por allá. Ay, y si Dios es bueno, ¿por qué hay niños que nacen enfermos? ¿Se ha visto? Ay, si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas guerras? La gente pregunta todo ese poco de cosas y le quieren echar a Dios la responsabilidad de algo que es nuestra responsabilidad. Que fuimos nosotros los que nos desviamos, no Él. Él es un Dios recto y justo. Nosotros, ay no. Él es bueno. Nosotros nos hacemos los buenos. Diga conmigo, maquillaje. ¿Sabe cómo se llama eso en términos
actuales de edición de imágenes, Photoshop. Nosotros somos puro Photoshop, pura imagen, pura apariencia. Soy bueno con el que quiero ser bueno, pero con el otro soy casposo. Y lo llevo con la doble. Y después decimos, ay Dios, a mí ¿por qué me va tan mal si yo soy una persona buena? ¿Buena? Cuando quieres y cuando te conviene. Mire, el pecado no solo es moral, el pecado es espiritual. El pecado no solamente son errores que nosotros cometemos, es una ruptura en la relación con Dios. El pecado no es solamente lo externo que algunos evidencian, es una condición del corazón. Por eso quiero finalizar con esta enseñanza hoy y decirle con todo cariño que el pecado no es solamente hacer lo malo, es vivir desconectado del diseño y del corazón de Dios. Yo sé que muchas personas llegan y dicen, y con esto nos vamos, póngase de pie para que usted ya se disperse un poquitico y pueda recibir esta frase que quiero que quede bien en su espíritu. Yo sé que muchos de nosotros cuando vemos a una persona que está haciendo lo que no le agrada a Dios, le decimos, esa persona es un... El papel del Espíritu Santo es decir, oye, tú no eres pecador porque estás haciendo o no haciendo esto o aquello. ¿Recuerda cuando dijimos que el Espíritu Santo nos convence de justicia y juicio? ¿De acuerdo? Mientras nosotros juzgamos a las personas por las acciones, por lo que hacen y decimos, es un pecador porque hizo o no hizo, el Espíritu Santo viene y dice, tú eres pecador no por lo que estás haciendo. Estás en pecado porque Cristo no está en ti. Necesitas a Cristo. Necesitas volver a la imagen, al principio. El Espíritu Santo es el que viene a evitar el pasar por el peaje de los querubines. Y es por eso que del mismo Dios nace la intención. Mire, los querubines y esa espadita ya no están hoy en día aquí en la tierra. Ya no están. ¿Estuvieron físicamente en la tierra? Sí. ¿Qué se hicieron? Porque eso iba a ser por un tiempo. Porque iba a haber un tiempo donde el mismo Dios iba a abrir la brecha para que todos los hombres procedieran al arrepentimiento y pueden llegar a ser constituidos ya no criaturas, ya no solamente seres vivientes, sino convertirse en hijos de Dios. Creo que esta enseñanza del pecado nos ha abierto los ojos y el entendimiento. ¿Usted había visto el pecado de esa manera? Tal vez parcialmente. Y gloria a Dios por ello. Lo que puedo decirle es, usted y yo, si ya tenemos la oportunidad de entrar y ser parte de ser los hijos de Dios, no deje la puerta abierta. Entre. A los que nos están viendo por el video, ustedes que tienen esa oportunidad de entender que Cristo vino a morir por tus pecados, por tus rebeliones, no dejes el sacrificio en una fecha histórica. Permite que tu vida pueda ser restaurada y llegar nuevamente a la dimensión original
al propósito. Vamos a orar. Dentro de 8 días quiero hablar de cimientos. Pero por ahora quiero pedirle a usted con todo cariño, con todo respeto, si nace en su corazón, inclinar su rostro y orar y cerrar sus ojos